presentarte las diapositivas para que veas de qué va a tratar nuestra clase el día de hoy. Nuestra clase del día de hoy prácticamente vas a ver cómo estaba controlada la Nueva España, ¿verdad? Cómo es que a través de los ayuntamientos, cómo que a través de los virrey, o más bien del virrey, era el encargado prácticamente de controlar toda esta parte de la Nueva España, esta parte de gobierno, todo esto de cómo la función que tenía cada uno de esta cuestión, ¿vale? Bueno, vamos a ver instituciones políticas en el virreinato, ¿vale? Y es lo siguiente. Bueno, era un rey muy lejano para la corona española dirigir la Nueva España que estaba al otro lado del mar era una tarea muy difícil. Las órdenes que enviaban a la colonia tardaban hasta un año en llegar. Algo similar ocurría con la respuesta de los encargados del gobierno del virreinato. Asimismo, hubo funcionarios enviados desde España que murieron durante la larga travesía o al arribar a Nueva España, víctimas que las diferentes enfermedades que habían estado en la tierra. Incluso cuando murió un virrey, es decir, la máxima autoridad, podían pasar años para que hubiera unas noticias en España, se nombrara a un sucesor o éste asumiera el cargo. Otro riesgo para la corona era que los gobernantes de su colonia dejaban de obedecerla. Bueno, como puedes escuchar o como puedes leer, la corona española o el rey prácticamente pues tenía una dificultad para poder controlar Nueva España. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente era un rey, como se encontraba hasta España, hasta el otro continente, pues prácticamente duraban un tiempo en poder llegar. Sabemos que en aquellos entonces o en aquel tiempo no existían los celulares ni la telefonía, incluso tampoco, pues no había toda esta parte de los correos electrónicos, ¿verdad? Ni el fax, que fue una de las principales comunicaciones. Bueno, en aquel tiempo, si el rey quería enterarse cómo o qué es lo que estaba pasando aquí en Nueva España, que era suelo mexicano en Nueva España, quería saber cómo estaba, pues prácticamente enviaba a alguien para saber cómo o qué es lo que estaba pasando. Entonces, prácticamente para poderse enterar o para poder entender qué es lo que estaba pasando, pues tenían que durar un cierto tiempo para poder lograr esa comunicación. Te lo dice ahí, duraban hasta un año para poder llegar la información e incluso hubo esta parte de que muchos de los virreyes no le hacían caso, decían, ni se va a enterar de lo que estoy haciendo yo. Entonces, muchos desobedecieron al rey, ¿verdad? Entonces, pues se enfrentaban con esta parte. También hubo muchos que, por ejemplo, en el transcurso de la trayectoria que hacían de España a Nueva España, pues hubo las condiciones del tiempo. ¿A qué me refiero con las condiciones del tiempo? Que a lo mejor existían tormentas eléctricas, lluvias, las enfermedades también influían como la viruela, varicela, etcétera, y como no había medicamentos para poder erradicar o para poder controlar esa parte de esa enfermedad, pues muchos de ellos morían. Entonces, pues ya llegaban sin el mensaje del rey, ya existía esta parte de la comunicación, pues no muy adecuada. Entonces, pues bueno, por eso se refiere a un rey muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Casi, casi se escuchaba como la película de Shrek, ¿verdad? En el reino del muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Pues bueno, prácticamente, chicos, pues así era como estaba controlada nuestra cultura en aquellos tiempos, ¿verdad? Cómo era que el virrey era el encargado de todo. Ahorita te voy a platicar y vas a ver en qué consistía lo que hacía este virrey. Pese a estas dificultades, el régimen colonial de la Nueva España duró 300 años y fue en general uno de los periodos más estables de la historia de México. Todo ello sin que un rey español pisara jamás tierras novohispanas. Para entender esto tenemos que comprender bien cómo funcionaba políticamente el virreinato. Ahorita te voy a platicar en qué consistía el virreinato. Si te das cuenta, pues como les mencionaba al principio, pues el rey ni siquiera se enteraba qué es lo que estaba pasando acá o prácticamente le llegaban las ganancias, ¿verdad? Mientras en Nueva Hispana, mientras en Nueva Hispana, o como le llamaban Nueva España, estaban pasando
o estaban generando recursos, pues bien, a él le decía, están trabajando bien, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues el rey nunca pisó suelo de Nueva España, ¿verdad? No hispano, y entonces, pues él se le facilitaba esta cuestión de lo que le estaba funcionando acá. Bueno, ¿quién era el virrey o qué hacía? El virrey, en primer lugar, la corona diseñó un sistema de gobierno formado por varias autoridades que se encontraban hasta en su lugar más, entre los lugares más pequeños de la Nueva España. Virrey, audiencia y cabildos de las ciudades españolas, así como corregidores y cabildos de las ciudades y pueblos de indios. Bueno, estaba dividido un sistema político en la Nueva España que lo controlaba primero el rey, luego se dividía en audiencias, cabildos, corregidores y cabildos o pueblos indios. Eran 5. Ahorita te voy a mostrar más adelante esta parte del sistema o de un mapa sinóptico, cómo estaban controlado esta parte, ¿va? Bueno, el virrey era la principal autoridad que tenía en su cargo la dirección política, administraba la economía, cuidaba que se hiciera justicia, era el jefe militar y tenía la tarea de cuidar la exigencia de la Iglesia Católica. Era el representante del rey, por lo que gobernaba en su nombre. Todos nacieron en España y fueron nombrados y enviados por el rey. Muchos eran nobles, es decir, tenían títulos aristocráticos, lo que significaba que su familia eran poderosas. Para la corona era importante que el virrey fuera una persona externa a la colonia, ya que esto garantizaba su fidelidad al monarca. Bueno, para poder ser virrey en Nueva España, pues prácticamente tenías que tener 2 partes o una serie de características. Uno, ser 100% español. Otro, tener prácticamente las características de venir de una familia pues bastante poderosa en cuestiones monetarias, ¿verdad? Y tenías que tener un título aristocrático. ¿A qué se refiere esto? Prácticamente una escuela o una cuestión también de la religiosa, una cuestión de perfiles como católicos, de liderazgo, etcétera. Entonces, prácticamente, pues el virrey era el encargado de generar toda la política en Nueva España, era como el presidente que hoy en día conocemos. Bueno, no más que con preferencia española. El virrey prácticamente dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo gobernar solo, entonces vamos generando unas funciones o vamos creando algunas características. Ahorita te las voy a mencionar cuáles eran esas características, pero bueno, tenía mucha importancia o mucho poder este virrey, porque prácticamente era el encargado de seguir manteniendo esta parte de la política, de la religión, de la economía. Prácticamente era él el encargado de estar mandando los recursos y estar mandando toda esta parte de la Nueva España, ¿verdad? Bueno, él prácticamente era quien administraba todo, ¿verdad? Bueno, como les mencionaba anteriormente, el virrey tenía que tener unas características, como les mencioné, pero también tenía que tener un respaldo, tenía que tener una funciones para que no hacerlo solo, ¿verdad? Decir, chin, son muchos indígenas los cuales tengo que yo estar controlando. Entonces, como yo como presidente, o más bien en este caso como virrey, tengo que generar unas dependencias o unos grupos en los cuales se van a encargar. Y bueno, era la audiencia, alcaldes mayores, corregidores, cabildos y corregidores de indios. Prácticamente el virrey, pues le hacían caso todos ellos, pero ellos tenían una función principal, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las funciones principales de cada uno de ellos y te voy a dejar una actividad, ¿va? Dice, instancias de la autoridad española, pues prácticamente estaba el rey como primer lugar y ya pues aquí se desarrollaba el virrey. Todo esto era en España, solamente tenían rey, de Consejo de Indias y leyes de India. Bueno, dentro de esto se desarrollaba el virrey y todo esto era lo que tenía Nueva España, lo que te acabo de leer y explicar hace rato, ¿va? Bueno, la audiencia y los alcaldes mayores. ¿Quiénes eran estos tipos o este grupo? ¿Va? Bueno, después del virrey, el órgano más poderoso del gobierno era la audiencia, un grupo de jueces llamados oidores que promovían de España y funcionaban como tribunal más importante del virreinato. Eran llamados así porque su función era escuchar las quejas y peticiones de los pobladores españoles e indígenas. El presidente era el virrey, pero cuando faltaba la real audiencia asumía las funciones del gobierno.
A los oidores les tocaba resolver los casos judiciales más significativos, como los pleitos contra las resoluciones de cabildos, iglesias, pueblos de indios y autoridades. También decidían sobre temas de tierras y problemas económicos. Bueno, la audiencia también pues tenía una parte fundamental o tenía una función muy importante dentro de esta organización. Bueno, ¿por qué? Porque si alguna audiencia o un alcalde prácticamente generaba la pacificación, el gobierno, la dirección política y social de la cual se estaba viviendo en Nueva España. Se les conocía oidores porque prácticamente ellos eran los que escuchaban las problemáticas que tenía Nueva España. ¿Qué problemáticas? Por ejemplo, la pelea de tierras, la cuestión económica, la cuestión del trabajo, ¿verdad? Ellos eran quienes oían las quejas. Por ejemplo, decían, oye, fíjense que los españoles me quitaron tal terreno y la verdad era mío. Entonces, ellos eran los que prácticamente juzgaban, eran los que prácticamente iban desempeñándose esta política, ¿verdad? Ellos generaban toda esta parte de un orden. Bueno, también se les conocían oidores porque prácticamente eran los que generaban los casos de decir tú estás bien, tú estás mal, pero también tenían una pequeña dificultad o una pequeña cuestión. ¿Cuál era esa pequeña cuestión? Pues prácticamente no sabían juzgar al parejo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, fíjense que los alcaldes o las audiencias se iban más al favor de los españoles que de los criollos o de los indígenas. ¿Por qué? Porque decían ellos que pues tenían la razón los españoles y apoyaban más a los españoles que a los indígenas. También ellos eran los encargados de ir generando esta parte de la religión, ¿verdad? Si hacías un delito, si robabas algo o si no respetabas a los españoles, pues ellos eran los encargados de juzgarte, decir, hey, a ver, tú no hiciste esto, lo que te dijeron los españoles, entonces vas a tener que hacer esto. Pero si había una queja, nos estamos quejando que los españoles me están sobrecargando de trabajo, me están haciendo esto, bueno, ellos buscaban una estrategia de decir, miren, se quejaron los indígenas porque están haciendo esto, esto y esto, pero a ver qué vas a hacer tú para mejorar. Entonces, prácticamente, pues, se iban más por el español que para proteger a los indígenas, ¿verdad? Bueno, desde sus orígenes, el virrey y la audiencia se enfrentaron, pues había un conflicto de intereses. La corona nombró a la primera en 1527 con el objetivo de reducir el poder de Hernán Cortés y otros conquistadores, fijar los límites de los territorios conquistados, promover la conversión de los indígenas al catolicismo y proteger las posibilidades absurdas de parte de los conquistadores, ¿vale? Bueno, esta era la parte de cómo estaban controladas también o estas dificultades que tuvieron los virreyes con los conquistadores. Chicos, ¿me permiten un minutito? Chicos, les decía que prácticamente el origen que tenían esta problemática entre virreyes con audiencias, pues fue una cuestión de intereses. ¿A qué se refiere con esta cuestión de intereses? Bueno, resulta que hubo audiencias que se querían quedar con tierras, pero también hubo la cuestión de que estaban en contra de lo que decían los virreyes o el virrey. Muchos de ellos querían establecer esta parte política. Ellos decían, no, pues está mal lo que está haciendo el virrey. Entonces ellos, como también eran los encargados de generar política, pues prácticamente
hubo esta parte del poder, una como celo también de no estar de acuerdo con lo que decía el rey, pero hubo el celo también de decir, oye, nosotros también tenemos la capacidad de decir o de controlar al pueblo, y entonces hubo toda esta dificultad también para poderse poner de acuerdo, ¿verdad? Al final de cuentas, pues como les decía yo o les mencionaba anteriormente, como un virrey, si llegaba a fallecer, pues prácticamente en lo que el rey de España se enteraba que un virrey falleció, pues prácticamente la audiencia era la encargada de generar esta parte de la política. Entonces por eso también hubo enfrentamientos de intereses, porque de repente, pues como no había virrey, había ese puesto pues vacante, la audiencia se encargaba de toda la cuestión política, ¿verdad? Entonces decía qué es lo que tenían que generar. Entonces, pues por eso empezaron los enfrentamientos también con las audiencias. Ante el fracaso de esta audiencia y los excesos de la explotación de los indígenas en 1531, la corona decidió nombrar la segunda audiencia dirigida por los religiosos. El obispo Sebastián Ramírez de Funeral es el que estableció ordenamientos legales para regir la relación entre españoles e indígenas. Dentro de sus acciones se encontraba disminuir el poder de los encomendadores por medio de los corregimientos. Al formar gobiernos locales en cada región de Nueva España, con estas medidas se logró un nuevo control del territorio a través de las instituciones políticas. Bueno, como vieron que se estaban enfrentando entre políticos, entre audiencias y virreyes, como se estaban enfrentando con esta parte, pues muchos de ellos se enteraron pues que estaban con estos conflictos y que no podían controlar toda esta parte, entonces decidieron generar dependencias que eran los llamados gobiernos locales, o eran los corregidores. Entonces estos corregidores pues prácticamente también se dedicaban a apoyar a la audiencia y al virrey. Entonces más adelante te voy a platicar que eran los corregidores, pero entonces empieza el conflicto entre los virreyes y la audiencia, ¿verdad? Ellos prácticamente, pues como te mencioné anteriormente, tenían conflictos ahí de intereses. Pues bueno, tuvo que llegar Sebastián Ramírez, que era un obispo, a querer controlar toda esta parte porque se estaba perdiendo entre la comunicación de los indígenas con los españoles. ¿Por qué? Porque ya no le estaban haciendo caso, entonces ya estaban generando toda esta parte de una política diferente. Ya llegan a estructurar esta cuestión y empiezan a generar los corregidores. ¿Qué eran los corregidores? Otro cargo político eran los corregidores, una especie de gobernadores locales que administraban las distintas ciudades y regiones del virreinato. Fungían como miembros de los cabildos de las ciudades que estaban bajo su gobierno y mandaban sobre el gobierno de los pueblos de indios. Entre sus principales labores estaba el cobro de tributo que debían pagar los indígenas y organizar el repartimiento por el cual estos trabajadores, en el cual estos trabajaban para el gobierno y para los vecinos. También servían de jueces en los conflictos locales, ¿vale? Entre sus principales labores, pues bueno, como te mencionaba, estos corregidores eran como una función, general en cobrar impuestos. Estos corregidores eran los que se encargaban de estar cobrando pues los tributos. ¿Se acuerdan en clases pasadas que estábamos viendo cómo es que les cobraban los impuestos, o cómo también estos eran los españoles eran que solicitaban a los indígenas para que trabajaran? Pues bueno, estos corregidores eran los que se encargaban de mandar a estos indígenas a trabajar con ellos, ¿verdad? Decían, bueno, si un español necesitaba que limpiaran una casa o hicieran un camino, pues bueno, estos españoles se dirigían con los corregidores y los corregidores eran quien mandaba a esos indígenas, ¿verdad? Bueno, entonces, pues los corregidores empezaron a tomar mucha importancia también porque eran los que prácticamente escuchaban a los indígenas. Decían, bueno, los indígenas están sufriendo, están mejorando, están generando esta parte, y entonces vamos a tener que trabajar para ellos. Pero bueno, como los corregidores tenían una descendencia o una práctica criolla, ¿verdad? ¿O a qué me refiero con criolla? Como eran papás o mamás de indígenas con
con mezcla española, pues bueno, ellos también podrían escuchar las penitencias de los indígenas, ¿verdad? Un indígena con un español salía un criollo, se les llamaban criollos, ¿verdad? Te recuerdo eso. Bueno, entonces, como los criollos prácticamente generaban esta política también, no eran escuchados los indígenas, pues bueno, el 100% no los apoyaban. Algunos criollos, por quedar bien con los españoles, pues prácticamente no generaban la política 100% a favor de los indígenas, ¿verdad? Como querían quedar bien con los españoles, ellos generaban la política para demostrarles a los españoles que sí podían y poderles dar otro cargo. Entonces, prácticamente se encontraban con toda esta dificultades estos indígenas por cuestiones de proteger a los españoles, ¿verdad? Bueno, ¿cómo era la organización de los cabildos? Los cabildos tenían una organización prácticamente dividida en tres. Estaba entre las ciudades principales, las villas y pueblos españoles y pueblos de indios. Los pueblos de indios prácticamente entraban los indígenas con descendencia prehispánica, ¿verdad? Eran estos los encargados prácticamente, pues, la división más marginada que había, ¿verdad? Bueno, había esta parte de villas y pueblos españoles que prácticamente eran como las ciudades, ¿verdad? O los pueblitos donde había, valga la redundancia, españoles y criollos. Y las ciudades principales eran como los estados, ¿verdad? En aquel entonces, pues estaba dividido pues, la Nueva España por ciertos estados o por ciertas regiones, ¿verdad? Estas regiones pues prácticamente eran administradas y controladas por gobiernos y ayuntamientos, ¿verdad? Entonces, así era como estaba dividida o estaba organizada los cabildos, ¿verdad? Bueno, ¿qué eran los cabildos también? Los cabildos gobernaban y resolvían los asuntos de la vida local, repartición de tierras, repartición de tierras y ciudades. A sus alrededores organizaban mercados y actividades económicas, establecimientos y cuidados de hospitales. Controlaban los gremios de artesanos que se dedicaban a diversos oficios. Otra tarea importante era la organización de fiestas y ceremonias públicas, pues eran una fuente de orgullo para los pobladores y les recordaban que tenían también en común. Además, se encargaban de representar a los vecinos en sus ciudades ante otras autoridades virreinales y la corona y representaban o presentaban sus quejas. Bueno, estos cabildos que gobernaban prácticamente era como la esencia, chicos, de los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas se sentían arropados por este tipo de cabildos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de decir, Elena, tú que trabajas o tú que generas esta parte del mercado, tú vas a ser la encargada de irte al mercado o al tianguis y tú vas a ir asignándoles un puesto a cada uno de los habitantes para que venda lo que ellos producen, ¿verdad? Eugenia, tú eres la encargada de generar las fiestas, ¿verdad? Eugenia era la encargada de generar las fiestas patronales, la iglesia principal y todo esto, ¿verdad? Julia, tú eres la encargada de generar la parte económica, tú le vas a cobrar a todos los habitantes el tributo, ¿verdad? Pero tú te vas a generar un equipo en el cual vas a ir casa por casa a cobrarles y a mencionarles por lo que tienen que deber. Y bueno, así era como los cabildos también gobernaban y tenían mucha participación en la vida de los indígenas, porque pues ellos tenían su modo, porque también en estos cabildos había gente criolla que entendía y podía comunicarse con ellos y entonces se les hacía más fácil esta política, ¿verdad? Y era como estaba organizada prácticamente la Nueva España. Los miembros de cabildo solían ser criollos nacidos en las ciudades, incluso muchos eran hijos o descendientes de los conquistadores. Ocupaban todo tipo de cargos, desde alguaciles y policías hasta organizaban los mercados. La corona intentaba controlarlo por medio de los corregidores, a quienes los nombraban directamente y designaban como presidentes de junta de cabildo. Bueno, estaban los cabildos, ¿verdad? Y los corregidores, ya vimos, vimos el virrey, la audiencia, vimos los corregidores y los cabildos. Ya la siguiente clase vamos a ver los corregidores de indios, que es un tema muy sencillo que lo vamos a ver el miércoles. Pero bueno, para hacer una sistematización y un resumen de todo lo que vimos, pues prácticamente así era la repartición de la política y de la vida de la Nueva España. Ellos eran quienes practicaban y generaban toda esta parte de la política, de la vida,
de la sociedad, de la economía de la Nueva España, y eran así los encargados de generar una estabilidad tanto patrimonial como cultural, como política económica de toda la Nueva España. Ellos eran los encargados, o era como estaba prácticamente controlada pues esta parte de la Nueva España. Cabe mencionar que si lo comparas con pleno 2021, pues algunos aspectos pues prácticamente ya se vivían antes, ¿verdad? Por ejemplo, el virrey lo comparamos con un presidente, pues el presidente nacional. Ya las audiencias vienen siendo prácticamente los gobernadores, ¿verdad? Y ya de los gobernadores están las audiencias, están los corregidores, que vienen siendo como los presidentes municipales. Ya de los presidentes municipales, pues se vienen desarrollando los cabildos, ¿verdad? Estos cabildos que prácticamente eran como el pueblo, los que organizaban toda esta parte, ¿verdad? Pero bueno, eso fue la clase del día de hoy, chicos. Van a llevar una actividad muy sencilla, la pueden hacer en su libreta, un archivo Word, y vas a hacer lo siguiente. Deberán investigar la identificación de las funciones de cada institución política relacionada con la Nueva España. Bueno, ¿cuáles eran las funciones principales de la audiencia, de los alcaldes mayores, de los corregidores, de los cabildos y corregidores de indios? Bueno, son 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5 puntitos son, y es lo que deberás de investigar. Está muy sencillo, no quiero que te llenes de información. Por ejemplo, la audiencia, ¿cuál es la principal función de la audiencia? No sé, cobrar impuestos y generar esta parte, ¿va? Ya ustedes, de acuerdo a lo que investiguen, le van a poner. Traten de hacerlo muy sistematizado para que no lleven o se les complique tanto esta tarea, ¿vale? ¿Alguna pregunta, duda, chicos, que les haya surgido del tema o de la actividad? Con toda confianza me la pueden hacer saber, chicos. ¿Todo bien? ¿Usan equipos o solo? Es solo, Julia. Está muy sencillo. Nomás le Oh, pones, ya nomás le equipo. pones ahí en el buscador. Funciones de la audiencia en Nueva España. Ahí te va a salir, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta y ninguna duda, tienes algunos minutitos para hacer tu actividad 27, ¿vale? Si no te la llevas de tarea, yo creo que en 10 minutitos terminas tu actividad, ¿vale? Si no hay ninguna duda y pregunta, pues damos por terminado.